esta tarde. Gracias damos a Dios por cuanto el Señor nos concede la vida y la oportunidad de estar en este hogar de la familia García, hermano Pablo y toda su familia. Así que es una bendición, hermanos, la cual el Señor nos ha permitido. Y Dios bendiga a los hermanos también que están de aquí de otra nación también, que nos hemos unido, hermanos, a apoyar a esta familia en esta tarde. Bueno, para mí ha sido encomendado, hermano, este privilegio. Con la ayuda de Dios lo vamos a desempeñar. Amén. Quiero invitarles que abran su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4 y versículo 12 y 13. Vamos a leer dos versículos de la palabra del Señor. Si gusta, se pone de pie para que descanse un momento, ¿verdad? Porque creo que ha estado mucho tiempo sentado y el cuerpo es mal agradecido, ¿verdad? Está caminando, se cansa, está acostado, se cansa, está solo sentado, se cansa. Así que de ninguna manera se queda bien con él. Pero bien, vamos a leer la palabra, hermanos, y nos dice de la manera que está escrita. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ha acontecido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su Hijo, de su gloria, os gocéis con gran alegría. Aleluya. Tengan la bondad de sentarse. Gracias. Aleluya. Creo que la agonía de todo predicador es cuando a uno le toca predicar y a veces no hay ni a dónde, ¿verdad? De tanto que hay en la palabra, ubicarse. Pero, hermanos, estábamos analizando y Dios me hace sentir, pues, y como digo, hay que obedecer, dijo una hermana, ¿verdad? A veces, ayer estuve preparando, dijo, predicar aquí acerca de la alegría, pero sorpresa en la mañana, pues, sentir de cambiarlo. Dios sabe por qué. Entonces, esta tarde, hermanos, quiero hablar sobre paciencia ante las pruebas. Aleluya. Notamos cómo el pasaje, hermanos, el apóstol Pedro trata la manera de alentar a los creyentes de aquella época, los cuales pues estaban pasando por un proceso de persecución. Y vemos, hermanos, que siempre ahí les hace un énfasis cuando les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha llegado, como les hace ver, como que si algo extraño. Sabemos, hermanos, que era algo que ya ellos habían venido padeciendo por causa del Evangelio. Entonces, los primeros cristianos sabemos, como la iglesia primitiva, hermanos, para poder ellos realizar sus cultos, ellos tuvieron que pagar un precio. Algunos les daban muerte, pero aquí mataban a un creyente, por allá estaban otros alabando a Dios. Allá corrían ellos, según la historia, se dice que ellos tenían que esconderse en las catacumbas para poder realizar sus cultos. Y ellos nunca, hermanos, perdieron esa confianza, porque ellos sentían un vivo amor, sentían aquella devoción de predicar la palabra. Y gracias a Dios, al sufrimiento de aquellos mártires que nunca se rindieron, hasta ahora en día, el Evangelio se sigue predicando. Aleluya. A lo cual, cuando dijo Juan Pablo II, que la iglesia cristiana, dijo, es como un carro sin freno, que nadie lo puede detener. Aleluya. En cuanto quisieron detener la predicación del Evangelio, más se fue predicando, porque el Evangelio, hermanos, realmente que se predica hasta ahora en día, es algo que tiene vida para transformar al ser humano. Así que quiero en esta oportunidad hablar sobre, como dije, paciencia ante las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Según algunas fuentes de investigaciones,
se dice que pruebas son dificultades o tribulaciones o situaciones difíciles que nos llegan en la vida. Amén. Y realmente, hermanos, como dije, nosotros seres humanos estamos expuestos a que estas cosas nos lleguen, aunque a veces no nos guste, ¿verdad? Porque yo sé que todos los seres humanos no queremos sufrir. Y hay un canto que dice que antes hay que sufrir para después gozar. Amén. En la vida, hermanos, mientras existamos en esta tierra, vamos a enfrentar dificultades de diversas situaciones. Aleluya. Como dije, hermano, yo sé que no hay ni tan solo una persona que no haya pasado por alguna prueba, ¿verdad? O puede ser que algunos estén pasando pruebas. Porque, hermanos, como dije, en la vida, pues, hay altibajos. No todo el tiempo está en aquel nivel realmente la persona saludable. Hay momentos críticos. Amén. Entonces, hermanos, como dije, realmente que las pruebas son dificultades o tribulaciones que enfrentamos. A veces no quisiéramos, pero como realmente, pues, la Biblia nunca he encontrado, y el Señor nunca dijo también que por seguirle a Él no íbamos a sufrir. Más bien Él dijo, los van a perseguir, ¿verdad? Y bienaventurado cuando por mi causa los vituperen y digan toda clase, ¿qué dijo? De mentira, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya. Entonces, hermanos, realmente el Señor siempre trataba la manera de prevenir a sus discípulos. Incluso en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, encontramos que Jesús les dijo, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. ¿Y qué les dijo? En el mundo tendréis aflicciones. Entonces, las aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Entonces, por eso nosotros como cristianos siempre tenemos aquella frase y aquella seguridad con que le decimos a la gente cuando están pasando por procesos, confíe en Dios, porque Dios es el que le va a ayudar. Confía en Dios porque Él conoce su situación. Entonces, hermano, ¿por qué decimos esto? Porque nosotros sabemos que Él es el que nos comprende. Aún la Biblia dice que Él padeció todas cosas, pero sin pecado. Entonces, Él experimentó los sufrimientos que a veces podamos enfrentar nosotros. Pero sabemos, hermanos, que realmente, como dije, y no es porque a veces se pasen las pruebas, no es porque seamos malos o que la gente ande en pecado como siempre se especula en las personas, ¿verdad? Porque hay gente que cuando alguien sufre dice, por malo, o algo está pagando. Esa es la especulación de la gente que no tiene aquella reacción, que no tiene aquel discernimiento de saber que en la vida vamos a pasar circunstancias. Eclesiastés capítulo 9, versículo dice, hay un mismo suceso que acontece al justo como al malo. Pero hay todo en la vida, en el cuerpo humano podemos sufrir, pero con la diferencia que nosotros sabemos que tenemos un ayudador que está siempre, que prometió a sus discípulos cuando dijo, yo estaré con vosotros un año, un mes, todos los días hasta el fin. Aleluya. Entonces quiere decir que esa es la esperanza de nosotros, que aunque a veces pasemos circunstancias, pasemos dificultades, tenemos alguien que está con nosotros. Amén. Por eso el salmista David dijo unas palabras, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y esa debe ser la postura de todo cristiano, Amén. permanecer ante las pruebas. Porque mire, Aleluya. como dije, hermanos, estamos viviendo la recta final, Amén. donde la vida, hermanos, no será fácil cada día. Aleluya. Cada día nos enfrentamos en dificultades, enfermedades. Dinero no hay, pero enfermedades hay al escoger. Amén. No me va a decir que los que sufren enfermedades son aquellos ancianos ahora, niños ya les falla la vista.
Imagínense cuando tengan 40 años. ¿Por qué cree que están así? Porque la misma tecnología los está absorbiendo y a veces nosotros somos los descuidados. Y a veces los sufrimientos, como dije, las pruebas a veces llegan realmente por Satanás, o a veces, hermanos, por descuidos, o a veces Dios permite para que nosotros aprendamos a depender de Él. Entonces, hermanos, no quiero cansarles, solo quiero mencionarle algunos aspectos por qué debemos mantener paciencia ante las pruebas. ¿Por qué debemos mantenernos en las pruebas? Porque yo quiero decir en esta oportunidad, hermanos, prácticamente en mis pocos días de servir a Dios, prácticamente he podido contemplar, he podido ver que personas realmente no son estables en la congregación. No son estables para servir a Dios. Días están y días no. ¿Por qué? Las cosas tan difíciles, porque este problema, porque esta prueba, porque esta enfermedad, no me fueron a ver y tanto lloriqueo. Toda esta gente vive en estas cosas. Pero yo quiero que veamos, como dije, las pruebas. ¿Por qué? Pero, hermanos, ¿por qué debemos permanecer en las pruebas? Primeramente, porque las pruebas, oiga bien, son momentáneas. Hasta el dicho dicen, que hay una señora que dice muchos dichos. No hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista. Amén. Entonces quiere decir que nada es permanente. Nada va a permanecer en nuestra vida. Así como las cosas llegan, se van. Por eso le dije que nada es permanente. Primera Pedro 1:6, vea lo que dice. Hablando siempre, alentando a los creyentes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo. Así que es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas, pero dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, se es hallado en alabanza. Y dice, gloria y honra cuando se manifieste aleluya, Jesucristo. Aleluya. Entonces veamos, hermanos, que las pruebas, como le dije, ¿por qué debemos mantenernos o permanecer, hermanos? Porque las pruebas son temporales, son pasajeras. Aleluya. ¿Sí? Así como hay día, hay claridad, así viene la noche. Entonces, nada es permanente. Entonces, quiero decir, hermano, que por eso, pero a veces las pruebas nos afectan. Aleluya. A veces las pruebas lo que hacen, hermano, es, como dije, prácticamente para que amedrentarnos. Las pruebas solo son para amedrentarnos, para que dudemos, o para que murmuremos, o para culpar a otros. ¿Verdad? O para, como dije, para podernos sentir así. Y no hay peor error, hermanos, que hablar con una persona desanimada. No hay peor peligro para un creyente mal fundado, dije, como hablaba el domingo del fundamento, es juntarse con un desanimado. Dice el proverbio, hay un proverbio que dice que el ánimo del desanimado, dice, ¿quién lo puede alentar si no se anima? Entonces hay momentos en la vida que va a haber gente que nos van a alentar, pero va a haber momentos que no va a haber nadie con nosotros. Es ahí donde debemos mantenernos, debemos de cobrar Aleluya. fuerza. Les digo esto porque en mis pocos días de servir he pasado experiencias, he pasado dificultades. Y en las dificultades, uno quisiera que alguien le diera la palabra de aliento, pero lo que uno hay es negatividad. Pero ¿qué debemos de aprender a hacer ahí? Mantenernos, porque lo que necesitamos es estar un día con el Señor, somos nosotros. Aleluya. Amén. Aleluya. Porque lo que debemos aprender allí somos nosotros.
para que un día pudiera estar diferente, como dijo, cara a cara con el Señor, como dijo Pablo, que ahora en parte le conocemos. Gloria a Dios. Pero verá un día que le veremos tal como Él es. Aleluya. Amén. Y ese es, todos anhelamos ese día. Aleluya. Pero para ello hay que mantenernos. Hay que esforzarnos. Y la Biblia dice que realmente que ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás está apto para el reino de los cielos. Entonces quiere decir que hay que no quitar la mirada. No hay que desviarnos, aunque las dificultades sean grandes, aunque las situaciones no hayan salida, como dijo el salmista David en el Salmo capítulo 40, versículo 17, aunque afligido y necesitado esté yo, Jehová pensará en mí y me ayudará. Aleluya. Los seres humanos sí tenemos acciones buenas, no les digo que no, pero nadie va a estar toda la vida con alguien. Si no ve a los amigos de Job, cuando llegaron, lo vieron ahí, desde que todos se condolieron, nadie dio palabra, se metieron en sacrificio, pero a los días del hambre no las botaban. Empezaron a darle vuelta a la moneda y empezaron a hablar. Lo que está sufriendo es lo que el hombre siempre se cosecha. Y eso está sufriendo por causa de tu pecado. Y empezó uno y los más calladitos, humildes, comenzó uno, después el otro. Y Job solo dijo aquellas palabras: aunque él me matare, yo en él esperaré. ¿Ah? Todos nos gusta leer el libro de Job cuando le multiplicó los hijos, las bendiciones. Mire cómo Dios te ha bendecido. Pero el proceso que lo hizo pasar. Y hay muchos creyentes que eso no les gusta, esos procesos. Es un problemita. Me voy. Y yo le voy a decir, no hay ninguna iglesia perfecta que no haya dificultades. Pero hay un adagio también en el mundo, que el buen soldado en su trinchera se quita la bala. Amén. Así el buen creyente se va a mantener aunque las cosas sean difíciles, pero si es de esos que saltamonte. Aleluya. Por eso es que la gente a veces no cree el evangelio, porque en vez de llevar el evangelismo, a contar los problemas. ¿Va? ¿Qué tal, hermano? Ay, viera que estoy pasando. Ay, ¿y dónde Dios que decimos que tenemos todopoderoso? ¿Por qué decimos que las pupusas y los ocultas son buenas? Las hemos probado. Entonces Dios, debemos de demostrar en las buenas y en las malas servir al Señor. Aleluya. No, ni explicar. Como le dije, yo no sé, arregle con Dios. Dios me cambió el mensaje y yo sé. Aleluya. ¿Por qué debemos mantener paciencia en las pruebas? Porque las pruebas son momentáneas. Como le dije, nada va a permanecer. En segundo lugar, ¿por qué padecer en las pruebas? Porque a veces las pruebas son humanas. Amén. Las pruebas son humanas. Como dije, a veces son producto de las malas relaciones humanas. Aleluya. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Vamos a la Biblia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Oiga lo que dice. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Dios les prueba, ¿va? Que no sea humana. ¿Se da cuenta? Ya que las tentaciones, las pruebas son humanas. Pero dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ahí está la palabra. Porque, hermanos, como le dije, los seres humanos tenemos un límite que podemos resistir. Y el Señor conoce. Así como el Señor, hermano, le dio a aquellos 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, porque Él conocía la capacidad de cada uno. Así en la vida cristiana, en las iglesias, no todos los creyentes tenemos el mismo nivel de madurez. Hay creyentes, yo conozco personas que han pasado tempestades, han pasado problemas, situaciones difíciles, pero se mantienen alabando a Dios. Aleluya. Pero hay creyentes que como un dolor de cabeza y que congregan. Creyentes ni con ellos son los problemas y ellos andan ahí todos airados como que es aquel. Pero ¿qué dice el versículo? Pero fiel es Dios,
que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida Aleluya. para que podáis soportar. ¿Quién es el que da la salida? Si estamos en pie hasta ahora en día, no es porque usted sea fuerte, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios que nos ha ayudado en los momentos que no podíamos, que no teníamos salida. No es porque usted tenga 20, 30 años de ser creyente, no, porque la madurez espiritual no consiste en el tiempo que tenga la gente, sino en la convicción Amén. Así es. y el amor que se tenga por servir al Señor. Porque en la vida cristiana, hermanos, pasa dificultades, ¿no? 30 años de ministerio, que por misericordia, pasado momentos difíciles. Aquí, por misericordia, vamos por 18 años. Pasado situaciones difíciles. Pero yo sé el que me ha llamado. En los momentos difíciles le digo a Dios, tú me has llamado. Y el respaldo de Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, por eso le dije, es mantenerse para que usted pueda hablar de la grandeza de Dios. Se tiene que mantener en la dificultad. En serio, hermano. Como dije, las pruebas son humanas, producidas por otro humano, que porque nos dijo algo, y ahí nos complejamos y ahí nos llenamos de amargura. Ahí vamos ya. Me llevo con el hermano, yo no me siento bien y todo. ¿Y cree que eso le agrada a Dios? Y por eso a veces en las congregaciones, hermanos, hay aquel lamento que la gente dice, ¿por qué ahora no se siente la presencia de Dios? ¿Y por qué antes sí? ¿Será que tenemos otro Dios? Es que eran los creyentes de antes, eran perdonadores, eran bien sumisos. Ahora estamos llegando en una etapa, hermanos, como están en los hogares, que si un tantito corrige al hijo, ahí lo demanda. Igual que en las congregaciones, con poquito que se le corrija o se exhorte, yo mejor me voy. No es cierto, yo así les hablo a los hermanos claramente. Ya me conocen, por eso que predico ahí. Con tantito andan. Aleluya. Claro. Y las cosas no se solucionan así, que me voy, que no sé qué. Porque usted va dando la amargura donde quiera. Las cosas se solucionan, lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Vea qué nos dice. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Aleluya. ¿Qué dice? Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad, oiga, y mansedumbre, ¿qué dice? Soportándoos con paciencia. Pero eso es lo que cuesta, ¿verdad, hermano? La paciencia, tener la paciencia. Aleluya. Pero ¿qué dice? Soportándoos los unos con los otros. Amén. En amor. Y luego dice el 3, solícitos en guardar, oiga la palabra, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y Aleluya. luego dice un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados. Entonces, para poder, como le dije, mantenernos en las pruebas, reconocer, porque son humanas. O sea, somos humanos, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Que de repente, porque no toda la vida usted va a andar con el mismo carácter, sistema de alegría. Hay días que andan, que no me aparto, me llevan. Aleluya. Por los problemas que los andan abrumados, por las enfermedades que los han atacado. Porque mire, hay gente que no puede ocultar los problemas que tiene, ¿verdad? Anda, como dijo, buscando, no quien las dé, no quien las pague. Amén. 15 años de estar en la iglesia y yo ya conozco el carácter de algunos cuando van contentos y cuando van enojados. Yo no me aparto, yo ni les hablo. Aleluya. ¿Verdad que con el tiempo uno conoce la gente? Amén. Sí, uno ya conoce, como a los hijos no les conoce el carácter de todo. Así en la iglesia son casi 90, pero ya les conozco más los que más. Y es que ya, hermanito, ¿qué tal? Yo lo bendiga, casi que se le gusta. Hay días que... Entonces, ¿pero qué dice la palabra? Soportándonos. Ahí es el problema, miren, ¿no?
Ahí es donde a veces no nos queremos soportar. Es que vos no me comprendés, no me comprende. Hay que comprender que es humano. Amén. Aleluya. Hoy el enojado al pastor, van a decir, no predicarlo es enojado. No, y forma simples. Gloria a Dios. Hablarle la verdad. Amén. Que el tiempo que estamos viviendo, que hay que mantenernos en las pruebas. Amén. Aleluya. Yo nací en una iglesia, en un avivamiento, cuando una iglesia había 150 creyentes. Una bendición. De repente un colazo del enemigo allí, toda la gente. Me decían, mire, todos están quedando, quédese, usted también no vaya allá. Yo le decía, es que yo no iba a eso. Yo he ido a servir al Señor. Aleluya. Y yo ahí voy a permanecer en la iglesia. Se cerró unos días que nadie. Yo siempre iba en mi rutina de ir. Y como dice la palabra, que cuando la obra es de Dios, las fuerzas del infierno no prevalecerán. Amén. Sí. Amén. Pero cuando ya todo está basado en la emoción, en todo, no hay un fundamento, pues fluye. Al tiempo empezamos a trabajar con los hermanos que estábamos ahí, grupitos, pero la iglesia se volvió a crecer, ¿no? Gloria a Dios. Eso es lo que les digo, que he pasado por momentos, y yo les hablo de esto porque he pasado momentos difíciles. Aleluya. Número 3, ¿por qué debemos mantenernos? Las pruebas son un medio para que podamos entrar al reino de los cielos. Hechos capítulo 14, versículo 22. Veamos la Biblia. Hechos capítulo 14, versículo 22. Oiga lo que dice la palabra. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, oiga lo que dice la palabra, a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Aleluya. Mire, el que los está animando ahí, hermanos. Pablo iba en alta mar, lo habían tirado y salió allí titiriteando, como dije, porque se muriera y todo. Pero él, con el optimismo, dijo, el Señor me habló y yo les animo, les exhorto que permanezcan, porque es necesario que a través de las tribulaciones podamos entrar al reino de los cielos. Amén. A veces, como le dije, son un medio que Dios permite para que podamos entrar al reino de los cielos. Yo conozco personas que están aquí en el Evangelio, no porque ellos dijeron yo quiero servir al Señor, no, porque el Señor les permitió una. Aleluya. Donde el médico les dijo, ya no tenéis la misión, porque, hermano, yo quiero que usted vea, en la cólera cualquiera de ellos mejor quisiera morir, me quisiera irme lejos, pero ya viendo la realidad nadie quiere morir. Así de repente que le diga al médico, mira, tenés esto, cualquiera se aplica. Si son buenos los chiquilines. Es que tiempo ya no hay tíos tiernos. No, si es bueno todo. Pero ese Pablo les dice a ellos, animándole, confirmándole, es necesario. Los discípulos estaban pasando la tormenta, la situación, que estaban siendo en esa persecución. Pero Pablo es, permanezcamos. Amén. Y Pablo les estaba diciendo, y yo estaba pasando por el proceso. Y eso es lo que Dios quiere de los creyentes ahora en día. Que aunque estemos pasando por procesos difíciles, siempre animemos. Gloria a Dios. Siempre démosle ánimo a otro. Amén. Cuando llegue diciendo, mire que no quiero llegar, usted dígale, congréguese, hombre. ¿Qué mal le ha hecho Dios? Preguntémoslo, ¿qué mal hemos hallado en Dios? Si el Señor nos ha bendecido. Amén. Mire, después de la pandemia, muchos más gordos quedaron. Sí. Tanta leche que les dio el gobierno, después amañados van a quedar. Ajá. Estamos con vida hasta ahora, no fue el alcohol gel, no fue la mascarilla, ha sido la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de procesos que usted pudo ver que en otros lugares como la gente moría, que algunos de sus familiares que murieron, pero nosotros estamos con vida ahora, debemos de exaltar a Dios. Amén. Debemos de exaltar el nombre del Señor a pesar de las dificultades. En cuarto lugar, ¿por qué debemos permanecer en las pruebas? Porque las pruebas son un medio que Dios permite para glorificarse. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 12. Vayamos a la Biblia.
Ahí encuentra usted acerca, imagínese, yo veo al gran Pablo, que dice la Biblia que con solo que pedía un pañuelo y oraba, y ya llevaban el pañuelo, se lo ponían al enfermo y el enfermo sanaba. Imagínense. Aleluya. Y haciendo, hermano, viendo milagros y todo. Pero en la vida de él había un aguijón. Imagínense, había un aguijón. Pero vea el versículo que le dije, 1 Corintios 12, 7. Veamos lo que dice la palabra. Cuando le dice el apóstol Pablo, él mismo testifica ahí y dice estas palabras. 2 Corintios 12, 7. Veamos ahí la palabra. Y dice, para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás me abofeteó para que no, oiga, me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual dice, 3 veces he rogado al Señor que quite de mí. Pero ¿qué dice la palabra? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿a dónde? En la divinidad. Aleluya. ¿Se da cuenta? Que a veces cuando nos sentimos fuertes, cuando estamos más débiles, y cuando nos sentimos débiles, ahí el Señor se glorifica. Aleluya. A veces las situaciones llegan a la vida, como le dije, no es porque sea malo o algo esté pagando, en la vida vamos a sufrir. Si no vean el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 4. Ahí vemos que aparece los discípulos, le dicen al Señor que había un hombre ciego. Le dice, Rabí, ¿quién pecó? ¿Fue este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús le dijo, no es que pecó él ni pecaron sus padres, sino es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. A veces, como le dije, ¿creen ustedes que si nuestra hermana no estuviera en esta condición, estuviéramos todos aquí? Les aseguro que ni los que son familia la habían venido a ver. Así es. Aleluya. Porque cuando el padre está saludable, solo se le habla, aló mamá, papá, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, estoy bien. Ah, pues está bien, les. Se lo digo porque yo experimenté eso con mi familia. Pero Dios ha permitido esta condición para que aquí se predique, porque hay almas todavía que no han creído y no quieren servir al Señor. Aleluya. Y no es porque no se predique el Evangelio. No está el príncipe. Mire, allá se para en aquel pueblo, unas bocinas por allá, se vende por allá. Y la gente está, como Dios, empachada de tanto oír palabras. Amén. Pero no quieren nada. ¿Por qué? Porque dice la excusa. Mañana. No, otros dicen, yo ya no miro, dice. Ya no oigo, dice. Ah, hablen mal de él y no oigo. ¿Ah? Excusa. Es que ser como Julano. Es que yo siempre digo a la gente, yo no te vengo a hablar de Julano, te vengo a hablar del Dios que te ha mantenido hasta ahora en día con vida. Porque mire, hermano, Dios ha sido bueno. Amén. Los malos somos nosotros, Amén. mal agradecidos. Nosotros somos como esos hijos que no valoran a sus padres. Porque hay hijos que no valoran, no reconocen lo que el padre ha hecho. Cuando se sienten fuertachones, como no, es que yo no necesito de este viejo, se avergüenzan. Así somos muchos de Dios. Que cada cosa, Dios nos ha librado de tantas cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora no quiere servir. Pero como dije, las pruebas son, como dijo aquí el versículo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona aún en la divinidad. Entonces, hermano, le he mencionado 4 aspectos por qué debemos mantenernos, servir y permanecer en las pruebas, porque realmente es necesario que exaltemos a Dios en las buenas y en las malas. Amén. 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 Como decía mi hermano, al mal tiempo buena cara y al buen tiempo buena cara. Pase las dificultades que enfrentemos, hay que servir a Dios.
Aleluya. Hay gente que dice, yo lo otro año, si mi compañera ya no agarra el carro, yo tampoco. Más vivo. Ese es más vivo. Yo he aprendido, hermanos, si este quiere, si este no quiere, pero mi compromiso, como dijo Josué, Gloria a Dios. si mal les parece servir a Jehová, les digo, escojan ustedes a quien servir, si a los dioses de los amorreos, a Eteo, a quienes sirvieron sus padres. Pero yo, dijo él, y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué dijo Josué eso? Porque sabía que él había sido el todo para él. Y en él estaba la victoria. Y él tenía todo. Porque quien tiene a Dios, lo tiene todo. Amén. Así es. Bendito sea Dios. Por esa razón, como dijo el hermano, pues vaya, me alegro que ya le dice la hermana, se entregó a Cristo, ya la bautizaron. Entonces, ella está solo esperando que el Señor venga. Ahora nosotros tenemos que prepararnos cada día, mantenerse firmes. Así que, hermanos, hemos visto qué son las pruebas y cuáles son sus propósitos. Si usted está atravesando por situaciones difíciles, no está solo. Tenemos a alguien que está con nosotros. Aleluya. Y ese alguien no nos dejará. Aleluya. Ese alguien es nuestro proveedor, el Dios Todopoderoso, Amén. el que nos ha llamado y nos ha sustentado hasta este momento. Así que, hermanos, sirvamos cada día, y si hay amigos en esta tarde, ya no esperen más, porque la muerte no tiene amigos, ni parientes, ni familiares, dijo aquel cantante mexicano. ¿Sí? Aleluya. Solo apellido, dijo que, pero el nombre, a ver cuál es. Algunos dicen la pelona, la huesuda, pero a ver qué. Entonces, pero el punto es que la Biblia dice, están preparados, porque a la hora que menos penséis, llega la muerte o viene Cristo. Pero el punto es, ¿cómo vamos a enfrentar ese momento? Pero para poder prepararnos hay que rendirnos a Dios y servir en obediencia y en humildad. Que el Señor nos bendiga a todos. Gloria a Dios. Qué bueno. Póngase de pie y vamos a orar, dándole gracias a Dios. Llorando por la familia, madrecita, el hermano Pablo. Como dijo el hermano, pues Dios tiene la última palabra. Amén. Así que nosotros estamos en la mano de Dios y Él sabe qué hacer con nosotros. Oramos. Aleluya. Padre y buen Dios, Alabamos, Padre. en esta tarde, Señor, te damos gracias, Presencia. Padre, por habernos permitido la vida Aleluya. y darnos la oportunidad de haber estado en este humilde lugar, Señor, donde hemos presentado tu palabra, hemos alabado, hemos adorado a través de los cantos, Señor, y pedimos en esta tarde, Señor, que tú seas, que tomes control de la vida de esta familia, de la madrecita de nuestro hermano, Señor. Tú eres el que conoces, tú eres el que tienes la última palabra en la vida de cada uno. Señor, gracias te damos y esperamos, Señor, que quede en este lugar bendiciendo a esta familia y lleva con bien a cada uno de los hermanos que van a retornar a sus diferentes lugares. Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. No se muevan, que hay un refrigerio. Vale, que se estén quietecitos todavía, dice. Como dijo Manovet, es lo que me hace cantar. Aleluya. Este es el gozo que tengo yo. Pastorito, pásalo.